Amado Padre, te damos gracias por este día, Señor, porque hasta este día has estado con nosotros a lo largo de todo este año y toda esta fiesta. Te pedimos, por favor, por las personas que no pudieron estar, pero que están desde lugares remotos, o las personas que están enfermas, también te pedimos que estés con ellas. Padre, te damos gracias por que estamos reunidos para escuchar tu palabra, la segunda parte de este estudio. Te pedimos que abras nuestra mente y que nos ayudes para que podamos poner por obra todo este aprendizaje que tú nos estás dando. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Memo. Ahora dejo con todos nosotros a quien va a presentar el estudio de esta tarde, el ministro de Bolivia y de Perú, y es un gusto presentar al señor Raúl Machicao. Buenas tardes, queridos hermanos. Espero que todos estemos disfrutando de la fiesta en este cuarto día. Antes de ingresar a desarrollar el tema que tenemos preparado, ¿se desconfiguró? Ahí puede ver su presentación, don Raúl. Sí, a ver, sí, pero tengo aquí, ahora sí, Okay. Ahora sí. No quisiera que esto se altere. Muy bien, antes de ingresar al tema, quisiera compartir con ustedes un par de escrituras. En primer lugar, Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 28, algo que es muy importante y que debemos entender, no solamente para este estudio, sino siempre. Él dijo, examinadlo todo y retened lo bueno. Nosotros, hermanos, en un estudio o en los servicios de la iglesia, siempre debemos examinar todo y retener lo bueno. Es importante que lo hagamos esto porque de esa manera nosotros vamos entendiendo, vamos profundizando y vamos mejorando nuestro conocimiento. La realidad nos muestra que nosotros somos o debemos ser bereos espirituales del siglo XXI. No solo durante la fiesta, sino siempre. Porque cada día nos encontramos hambrientos y sedientos de la palabra de Dios. Debemos continuar escudriñando las escrituras para mejorar nuestra espiritualidad y nuestro horizonte espiritual. Como nos dice el apóstol Pablo, como nos dice Hechos en capítulo 17, versículo 11. No se olviden que las escrituras no son tan solo para entenderlas, sino hay que vivirlas. Ese es el kit del asunto. Así que con esto ahora quiero entrar en la explicación previa a los estudios. También considero necesario que entendamos que los estudios bíblicos que ponemos a su estimada consideración no solo constituyen un breve resumen de la misión que cumplieron los apóstoles de Jesús. Porque cuando decimos que un apóstol viajó a tal lugar o a otro lugar, ni siquiera pensamos que ellos tuvieron que pasar momentos cruciales, difíciles, quizás sufriendo, padeciendo, tal vez bajo la lluvia, bajo la noche helada, en lugares inhóspitos, a fin de llegar a los lugares remotos que el Espíritu les mandaba. Porque los caminos de entonces eran difíciles de transitar, difíciles de cruzar. Estaban llenos de polvo, llenos de tierra, llenos de arena, de rocas. Tenían que atravesar montañas y en otros casos hasta podían viajar en barcas por mar para acercarse un poco más a los lugares que ellos pretendían llegar. Vemos entonces aquí que no fue nada fácil,
llegar a los lugares donde se encontraban el remanente de Israel. Ellos tuvieron que sufrir mucho para llegar. Estaban solos, tal vez, y yo pienso que sí, y no tenían con quién compartir esa ansiedad que tal vez sentían por llegar a los lugares donde ellos sabían que se encontraba el remanente de Israel. Sin embargo, por supuesto que ellos siempre estuvieron dispuestos a cumplir la misión que el maestro de Galilea les había encomendado. Ellos no dudaron ni un momento. Felizmente, por los registros históricos, sabemos que ellos cumplieron esa misión que Jesucristo les dio, aún a costa del sacrificio de sus propias vidas. Esa fue la razón. Ellos sacrificaron sus vidas nada más por predicar el evangelio a las tribus perdidas de Israel. Debemos entender entonces nosotros que no fue nada fácil, nada sencillo el trabajo que hicieron ellos. Por eso, una vez más repito, que el estudio bíblico simplemente es un breve resumen de la tremenda actividad que ellos tuvieron que realizar para cumplir la misión que Jesucristo les había dado. Eso debe quedarnos a nosotros en mente. Por eso ahora, en la tercera parte final que vamos a tener de estos estudios el día 27, veremos cuáles son los resultados que tuvo su misión. ¿Qué resultados tuvieron? Porque esto no se quedó en el olvido, como aparentemente podrían suponer. Veremos que tiene mucho que ver esos resultados con la iglesia de Dios de hoy y de siempre. Entonces, sabremos también la recompensa que les espera de parte de Dios. Eso lo veremos, repito una vez más, en la tercera y última parte. Mientras tanto, ahora vamos a continuar entonces con la segunda parte. Así que ingresamos a la segunda parte de este estudio. Siempre nos preguntamos lo mismo. ¿A dónde fueron los apóstoles? En su segunda parte. Ahí tenemos el mapa antiguo de Britania hacia el año 60 después de Cristo. Ya vimos en la primera parte que los 12 apóstoles debían prepararse para realizar su misión y su viaje por tierras donde entonces vivían los descendientes de la casa de Israel. Dios había dispuesto que la casa de Israel perdiera su identidad. Y ellos entonces empezaron a creerse que eran un pueblo gentil. Eso fue porque Dios así lo hizo, así lo permitió. Porque si la Biblia hubiese ubicado exactamente el lugar donde se encontraban las tribus perdidas, entonces la historia bíblica habría sido muy diferente de la que conocemos hoy. Porque habría cambiado totalmente la perspectiva bíblica. Y si el libro de Santiago hubiera terminado con los saludos usuales que siempre se acostumbra en la Biblia, ello también habría dado a conocer el paradero de la descendencia de las tribus de Israel. Porque sabemos que Pablo siempre termina o suele terminar sus cartas citando nombres de lugares donde él acababa de visitar y también señalaba el nombre de sus colaboradores más cercanos que le ayudaron a cumplir la misión de predicar el evangelio por los lugares donde él se trasladaba. Esto lo vemos en los últimos versículos, por ejemplo, de Romanos, Colosenses y Hebreos. Esta es precisamente la parte que suprimió Santiago en su carta. ¿Por qué falta el amén en la tercera carta de Juan? ¿Por qué? Dios no permitió que Juan diera a conocer en lenguaje claro y sencillo todos los elementos de una conspiración por la cual algunos pretendían
asumir el control de las congregaciones locales, porque ellos expulsaban a los verdaderos conversos reales al apóstol Juan y trataban de convertir al cristianismo en algo común para la mayoría de gente que se encontraba en el Imperio Romano. Esa era la razón por la que Juan suprimió en su tercera carta el amén. Esa es la razón también por la que el apóstol Juan termina su carta en seco. El amén que falta nos indica que es necesario buscar las respuestas en otra parte de las Escrituras. La conspiración a la que aludimos en la primera parte se encuentra descrita en Apocalipsis 17, en Hechos capítulo 8 y en Segunda de Tesalonicenses 2. Me imagino que ustedes recuerdan a qué me estoy refiriendo. Ahora, volvamos una vez más a la carta del apóstol Santiago, donde menciona que hubo guerras entonces en esa temporada. Esto se encuentra en el libro de Santiago, en el capítulo 4 y versículo 1. Él supo que había guerras entre las tribus perdidas de Israel. Por eso, él presenta de dónde vienen las guerras. Él se pregunta de esa manera, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Fíjense a quién se está refiriendo. Se está refiriendo a las tribus perdidas. ¿De qué guerras estaba hablando el apóstol Santiago? ¿Qué guerras eran esas? Por supuesto que no hubo guerras entre los judíos hasta que estalló la revuelta contra los romanos en el año 70 después de Cristo. Nosotros sabemos ahí qué es lo que ocurrió entonces, pero no se trata de eso, porque eso es en realidad otra cosa, es otro cantar. En realidad, aquellas guerras iban y de hecho identifican en forma clara y contundente el lugar de la descendencia de la casa de Israel, es decir, las tierras a donde más tarde tendrían que viajar los apóstoles. Ya dijimos que los apóstoles tuvieron que utilizar diferentes medios de transporte, a veces por barca, a veces a pie, quizás tal vez usando caballos, qué sé yo, pero la situación siempre ha sido difícil, no fue nada fácil llegar a los lugares. Ellos siempre estuvieron dispuestos a cumplir con su misión, pero naturalmente necesitaban el apoyo que Dios les iba a dar en todo momento. El apóstol Santiago escribió en su libro alrededor del año 60 de nuestra era, y por entonces el mundo se encontraba en paz, aunque amedrentado por el poderío militar romano. Poco antes del año 60, solamente hubo 2 áreas del mundo afectadas por guerras y contiendas civiles. Al descubrirlas, vamos a descubrir y vamos a encontrar el lugar donde se encontraban las tribus perdidas, a las cuales se dirigió Santiago en su carta. Basta con revisar la historia militar de aquel tiempo, buscando el periodo inmediatamente anterior al año 60 de nuestra era. Entonces ahí encontramos resultados sorprendentes, porque aquellas 2 tierras identifican plenamente a las Islas Británicas y al Imperio de los Partos, aunque estas no fueron las únicas tierras donde los miembros de la casa de Israel fueron llevados en cautiverio durante su exilio, sino que principalmente estuvieron ahí donde señala precisamente el apóstol Santiago, pero no fue un lugar exclusivo, sino que hubieron muchos otros lugares más donde ellos estaban. En realidad, las tribus con el tiempo se dispersaron. ¿Y a quiénes se dirigió en primera instancia el apóstol Pedro en su primera carta? ¿A quiénes? Pasemos a Primera de Pedro, capítulo 1,
y versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Los personajes de los lugares recientemente señalados y nombrados no eran gentiles. Además que Pedro, sabemos que solo era apóstol, no era apóstol de los gentiles, sino que él tenía otra misión muy diferente, pues. Se trata entonces de uno de los apóstoles que iba a compartir el evangelio con las ovejas de Israel. El apóstol Pablo lo deja bien claro de esta manera, con estas palabras que se encuentran en el libro de Gálatas, precisamente el capítulo 2 y versículo 8. Él dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. De modo que aquí Pablo está haciendo una diferencia entre la circuncisión y los gentiles. En este pasaje bíblico, Pablo hace una clara distinción entre ambos casos, entre la circuncisión y los gentiles. Es decir, que la palabra expatriados en la primera carta de Pedro no se refiere a los gentiles, por supuesto, porque el término griego original de esta palabra es parepídemos, que literalmente significa un extranjero. Por tanto, esta palabra no tiene nada que ver con los gentiles, sino con quienes eran o pertenecían a la casa de Israel y que se encontraban por entonces expatriados en medio de pueblos gentiles, distribuidos por uno y por otro lugar. Veamos las regiones a donde iba dirigida la carta de Pedro. Estas se pueden localizar en un mapa bíblico. Todas se encuentran en la mitad norte del Asia Menor, en lo que hoy es Turquía, precisamente. Se trata de tierras situadas directamente al occidente del imperio de los partos. Por eso, cuando estudiamos la vida de Pablo, vemos que él no predicó en aquellas regiones. Podemos comprobarlo al leer el calendario sagrado 2021 que yo les pasé a todos los miembros y espero que lo tengan, porque ahí se muestra muy claramente y con mucho detalle los lugares donde Pablo predicó, porque se trata del apóstol Pablo, de su vida, ministerio y pensamiento. Él pasó sus años en la mitad sur del Asia Menor, en la parte griega. Por esa razón, Pablo escribió en Romanos, capítulo 15 y versículo 20, algo que debemos entender. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Y fíjense ahora lo que dice, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Es decir, que Pablo seguramente presentía o sabía que la zona que vamos a describir no le correspondía, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, hablando de Jesucristo, entenderán. Por esa razón, hay una clara distinción y que la Biblia misma lo hace. Tal vez nosotros, en nuestros estudios cotidianos o a través de los años que nos encontramos en la iglesia, no lo habíamos visto de esta manera. Pablo no predicó en las zonas donde Pedro y algunos de los 12 apóstoles originales habían llevado el evangelio. El Nuevo Testamento no muestra a Pablo, por supuesto, predicando en Ponto, en Capadocia, ni en Bitinia. Estas regiones se encontraban bajo la jurisdicción de Pedro
y de alguno de los 12 apóstoles. En cambio, Pablo sí difundió el evangelio en la provincia de Asia, pero solo en la parte sur. Ahí está algo muy importante, en los distritos alrededor de Éfeso, porque a Pablo le fue expresamente prohibido predicar en Misia, distrito norte de la provincia romana de Asia. He aquí la prueba de lo que estoy afirmando. Hechos capítulo 16, versículos 17 al 18, que dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Estamos hablando del apóstol Pablo, pero el Espíritu no se lo permitió. El Espíritu no se lo permitió. Ahí está. Es Dios mismo el que había decidido que no vaya por el norte. Entonces descendieron, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Esto les ocurrió a Pablo y a Timoteo, porque en aquellas regiones se encontraban, en las regiones del norte se encontraban una parte de las ovejas de Israel, dispersas entre los pueblos gentiles, como ya dijimos. En su primer viaje, Pablo predicó en el sur de Galacia, en las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe, tal como consta en el libro de Hechos, en el capítulo 14 y versículo 6. Pero en ningún pasaje del Nuevo Testamento lo vemos viajando al norte de Galacia, lugar donde iba dirigida la carta de Pedro. Pedro había dirigido la carta a esa sección, a ese lugar, y por esa razón el Espíritu no le prohibió a Pablo, lo mismo que a Timoteo, que no viajasen por esos lugares. Entonces aquí vemos que Dios mismo estaba haciendo ya una clara distinción entre la misión que iban a cumplir los apóstoles de Jesús y también el apóstol Pablo en su misión de llevar el evangelio a los gentiles. Ya dijimos en el primer estudio que la Biblia el libro de los Hechos en realidad está lleno de detalles de los viajes que hizo el apóstol Pablo, pero nada se dice, por supuesto, de los 12 apóstoles. Veamos ahora las pruebas históricas que se encuentran confirmadas en la carta de Pedro, en sentido de que un remanente de la casa de Israel se hallaba establecida en las costas del Mar Negro, en el norte del Asia Menor, a comienzos del Nuevo Testamento. Los escritores griegos de la época de Cristo reconocieron que la región norte del Asia Menor no era griega, excepto algunas colonias comerciales en las ciudades portuarias. Ahí estaban ubicadas. Los griegos relatan que en tiempos del Nuevo Testamento, el norte del Asia Menor estaba poblado por gente nueva. Veamos el interesante relato del historiador griego Diodoro de Sicilia, que se encuentra registrado en el libro 11 de sus escritos. Dice él: muchos pueblos conquistados se trasladaron a otras partes y 2 de ellos llegaron a ser colonias muy grandes. Una estaba compuesta por asirios y esta se trasladó a la tierra entre la Paflagonia y Ponto, y otra provino de Media, que se sembró a lo largo del Tanais, el actual río Don, en la antigua Escitia, hoy el país de Ucrania, en el sur de Rusia y al norte del Mar Negro. Notemos las regiones de donde provinieron estas colonias de Asiria y Media. Estas son precisamente las áreas donde fue llevada la casa de Israel, debido principalmente a su idolatría y también a que se habían olvidado de Dios, de sus mandamientos, y también dejaron de guardar el sábado. Por eso,
En Segunda de Reyes, capítulo 17 y versículo 6, encontramos escrito lo siguiente. Dice, en el año 9 de Oseas, rey de Asiria, el rey de Asiria, tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Y el versículo 23 añade, hasta que el Eterno quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos sus siervos profetas. Y de esa manera Israel fue llevado cautivo de su tierra hacia Asiria, hasta el día de hoy, dicen las Escrituras, dando a entender que las 10 tribus perdidas no volvieron a su tierra natal. Solamente los judíos son los que volvieron después de haber estado exilados en Babilonia. La tribu de la casa de Israel vivieron en cautiverio como extranjeras o expatriadas entre los asirios. Cuando los asirios se trasladaron de su tierra al norte de Asia Menor, parte de la casa de Israel emigró con ellos. Como vemos acá, entonces, que ellos no se quedaron en un solo lugar, sino que se continuaron moviéndose. Y como ellos estaban junto con los asirios, entonces ellos se fueron con ellos. Allí precisamente se encontraba en tiempos del Nuevo Testamento. Ahí se encontraban. Por eso, la primera carta de Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 1, se dirigió precisamente a esa gente de los que se encontraban expatriados. A esa gente se dirige la carta de Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 1. Veamos cuándo emigraron estas ovejas perdidas desde el Asia Menor hacia el noroccidente de Europa, donde precisamente su descendencia se encuentra ahora. Y no solamente, no son todos, porque muchos de ellos volvieron a emigrar, como veremos más adelante. Ahora entonces ha llegado el momento de revelar el paradero de los 12 apóstoles para saber qué les sucedió, dónde predicaron y cómo murieron después que partieron de Judea, porque hay mucha tela todavía por cortar en relación a este tema. Los apóstoles se prepararon para ir en busca de las tribus perdidas. Tanto la Biblia como el escritor judío Yair Davidi, en su libro Las Tribus, señalan claramente a dónde emigraron las 10 tribus perdidas después que los asirios las sacaron de Palestina en el año 721 antes de Cristo. Y cuando descubrimos su paradero, entonces nos damos cuenta a dónde fueron los apóstoles. Siria era el nombre griego de la costa norte, enfrente del Mediterráneo, en la franja norte de Judea. Y la casa de Israel vivió en Siria y en Palestina meridional. Ahí se encontraban ellos. Y de acuerdo a la terminología griega, los griegos los llamaron sirios blancos, mientras que los arameos de tez oscura permanecieron en Siria. De esa manera, en tiempos del Nuevo Testamento, habían remanentes de la casa de Israel que se establecieron en las Islas Británicas y también en medio del imperio de los partos. Algunos de ellos habían emigrado hacia el norte del Asia Menor. Veremos que la revelación en este caso es sorprendente. Siempre los apóstoles estuvieron detrás de la casa de Israel. ¿Y qué dicen los historiadores griegos al respecto? Si Pablo estaba convirtiendo al cristianismo a múltiples griegos en el sur del Asia Menor, y si al mismo tiempo
multitudes de personas pertenecientes a las 10 tribus de la casa de Israel se estaban convirtiendo en el norte del Asia Menor, ¿no sería lógico que aquellos griegos dejaran establecido el nombre de uno de los 12 apóstoles que llevó el evangelio a ese lugar? Es una buena pregunta. Además, debemos considerar que los griegos no perdieron el Nuevo Testamento en griego, sino que lo transmitieron de generación en generación. Ellos hicieron algo muy parecido a la tribu de Judá, que ellos mantuvieron las escrituras del Antiguo Testamento y la cuidaron y la fueron traspasando después hasta llegar a las manos de la primera era de la iglesia en Éfeso hasta el día de hoy. Entonces, ¿no sería igualmente probable que los eruditos griegos conservaran la historia veraz del ministerio ejercido por los apóstoles originales de Jesús? Por supuesto que sí. La historia cuenta que efectivamente la conservaron, pero casi nadie les creyó, porque lo narrado por los griegos no era lo que la gente esperaba encontrar ni esperaba recibir. Algunos que no entienden la diferencia entre lo que es casa de Israel y la casa de Judá, se imaginan que los apóstoles fueron únicamente a los judíos. Incluso algunos que saben dónde está la casa de Israel hoy, no creen que varias de las tribus israelitas se encontraban en tiempos apostólicos en lugares diferentes al que se encuentran hoy. Deliberadamente yo pienso que Dios cegó el entendimiento de muchos para que no entiendan. Y por esa razón, precisamente, hoy en día se encuentran las tribus perdidas en países modernos, descendientes de las tribus de Israel, que formarán parte de las 10 naciones que serán del grupo de la bestia. Ellos no saben que un día fueron descendientes de Israel, pero ahora formarán parte de eso precisamente. Y para no ir muy lejos, una de esas naciones es precisamente Francia. Además, acuérdense también que el libro de Apocalipsis menciona que habrá una división de tal manera que esas naciones en parte serán fuertes y en parte serán débiles, en parte serán de hierro y en parte no lo serán. Se está refiriendo aquí a las naciones que no fueron parte de la descendencia de Israel, pero que formarán parte de la bestia, y la otra parte es la que conforman o la que conformarán las tribus, las naciones descendientes de las tribus de Israel. Los historiadores griegos de comienzos de la Edad Media nos dejaron información proveniente de documentos originales que aparentemente ahora se encuentran desaparecidos. Ha corrido mucha agua debajo de los puentes y por esa razón esos escritos se perdieron. Para saber qué nos dicen aquellos historiadores griegos, felizmente contamos con una importante fuente de información proveniente de la historia eclesiástica griega y latina de Nicéforo Calixto. La otra fuente en idioma inglés es, como ya sabemos, Antigüedades Apostólicas de William Cave, libro al que hicimos referencia al principio de este estudio. Si no hubiéramos tenido estos datos, sobre todo principalmente del segundo libro del señor William Cave, no habría sido fácil de seguir los rastros de los 12 apóstoles. Porque este señor, William Cave, vivía precisamente en Inglaterra. Entonces, para él no fue muy difícil hacer o seguir o continuar los rastros de los 12 apóstoles, sabiendo que él era un erudito que pertenecía a las altas escuelas de estudios que habían en Inglaterra en ese entonces. Además, es importante saber que la tradición griega universal declara que los apóstoles no abandonaron la región siro-palestina hasta después de 12 años de su ministerio. Entonces ellos
no empezaron con su misión inmediatamente después, sino que pasaron varios años, como dicen los escritores, 12 años de su ministerio. No empezaron o no iniciaron su viaje hasta entonces. Posiblemente que durante ese tiempo de los 12 años, los apóstoles se hayan estado preparando para cumplir la misión que Jesucristo les había asignado. También debemos considerar lo narrado en Hechos capítulo 12 y versículos 1 al 3, que dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, es decir, a Santiago, el hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de panes sin levadura. La Biblia nos muestra que antes de viajar, Santiago, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Juan, murió mártir y decapitado por orden del rey Herodes Agripa I, aproximadamente durante el año 43 después de Cristo. Herodes Agripa era tan malvado como lo fue su abuelo, el rey Herodes el Grande. Pero Dios no dejó esperar esta situación, sino que actuó casi rápidamente, porque el versículo 21 dice: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó al momento en que un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Esto ocurrió durante el año, a principios del año 44 después de Cristo. Cristo actuó de esa manera después de que Herodes Agripa había asesinado a Santiago, el hermano de Juan. Durante su ministerio personal, Simón Pedro iba a viajar a más regiones de las que pudiera haber atendido. La incógnita es: ¿dónde pasó Pedro la mayor parte de su tiempo después de aquellos 12 años de haber estado en Tierra Santa? ¿Dónde pasó la mayor parte de su tiempo? El historiador griego Metafrastes afirma que Pedro no solamente estuvo en las partes occidentales, es decir, en el Mediterráneo occidental, sino que permaneció un largo tiempo en Britania, hoy día llamada Gran Bretaña, donde convirtió a muchos pueblos a la fe. Según Antigüedades Apostólicas de William Cave, página 5, el historiador dice y muestra a Pedro que predicó el evangelio también en la Gran Bretaña. Y sabemos por esa razón que Pedro también nunca estuvo en Roma. Además, el verdadero evangelio no se había predicado en Roma antes de la llegada de Pablo en el año 60 de nuestra era. De ahí que Pablo en su carta no menciona a Pedro a los hermanos de Roma, donde algunos de ellos se habían convertido aquel día de Pentecostés del año 31. La razón de por qué Pablo no menciona a Pedro en su carta simplemente obedece a que la iglesia en Roma no conocía a Pedro, porque Pedro nunca estuvo en Roma. Si Pedro hubiese estado alguna vez en Roma, habría sido una falta de cortesía de parte de Pablo el no darles sus saludos. Pero Pablo no lo hizo porque Pedro nunca estuvo ahí. Por supuesto, esto coloca en conflicto con la falsa creencia católica de que Pedro fue el primer papa de Roma. Ni siquiera los judíos de Roma habían escuchado la predicación del evangelio antes de la llegada de Pablo. Fue Lucas quien, bajo inspiración divina, describió la llegada de Pablo a Roma con estas palabras que se encuentran en Hechos, capítulo 28 y versículo 17, donde dice: aconteció que 3 días después
Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Versículo 21 al 23 dice: entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o haya hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti, ¿qué piensas? Porque de esta secta se nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a las cuales él les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Esta escritura, esta sola escritura, nos muestra que el nombre de Pedro no se encontraba en ninguna parte de los judíos, ni ellos habían recibido nada de parte de ellos. Solamente hablan de Pablo, que se había convertido después de la visión que tuvo de Dios cuando era Saulo. Los escritores afirman que el apóstol Pedro se encontraba en Inglaterra. Eso ya acabamos de verlo, predicando el evangelio del reino. El hecho mismo de que Pedro predicara allí es una muestra que parte de la descendencia de la casa de Israel ya se encontraba en ese lugar, porque Jesús los comisionó a predicar el evangelio precisamente a las ovejas de Israel. Y es importante también señalar que alrededor del año 60 de nuestra era, Inglaterra era presa de grandes guerras, como ya lo dijimos al principio de este mensaje, tal como lo había escrito Santiago en su carta de Santiago 4:1. Estas son pruebas históricas que complementan la información que precisamente necesitábamos. Quienes necesitan mayor información de la identidad de Inglaterra como la principal tribu de Israel, descendiente de José, simplemente necesitan consultar la Biblia, porque los descendientes de José, que son Efraín y Manasés, se encuentran descritos en el folleto de la iglesia, cuyo título es Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía bíblica. Y también el libro de las tribus, escrito por el investigador y escritor judío Yair Davidi, señala esto mismo. O sea, no queda duda entonces dónde estaba Simón Pedro y a quienes él estaba predicando. Ambas publicaciones arrojan bastante luz sobre la deportación y ubicación de la casa de Israel. Sabiendo que Simón Pedro nunca estuvo en Roma, entonces podemos afirmar lo siguiente, que Pedro tampoco fue el primer papa, como afirma la iglesia romana, porque primero Pedro era casado, como nos relata el libro de Marcos en el capítulo 1 y versículos 30 y 31. Este hecho mismo contradice totalmente la tradición católica que dice que los papas debían ser célibes. Pero aquí vemos que Pedro era casado, por tanto, él no fue primer papa, como muchos piensan. En segundo lugar, Pedro no permitía que nadie se incline delante de él. Eso lo vemos en muchas partes del libro de Hechos y principalmente en el capítulo 10 y versículos 24 al 26. Mientras que todos los personajes, los católicos sobre todo, se inclinan ante los papas. Pedro no permitió eso. Tercer punto, Pedro y los apóstoles bautizaban por inmersión. Siempre lo hicieron así. Como dice Juan en el capítulo 4 y versículo 2. Mientras que los católicos solo acostumbran a rociar con agua a los bebés
diciendo que ellos se están bautizando. Este hecho es totalmente antibíblico, como bien lo sabemos. Cuarto punto que demuestra que Pedro no fue papa. Pedro esperaba la corona de justicia que Jesucristo se la iba a entregar en aquel día. Se me deslizó y por esa razón estoy tardando un poquito. Aquí estamos y volvemos otra vez al lugar. Pedro y los apóstoles bautizaban, como dije, por inmersión, como consta en Juan 4:2. En cambio, los católicos solo rocían con agua a los bebés pensando que los están bautizando, pero sabemos que eso es antibíblico. 4. Pedro esperaba la corona de justicia que Jesús le iba a entregar en el día de su venida. Eso consta en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 4. Los papas solo reciben una corona corruptible que no les sirve, por supuesto, para nada. Pedro nunca fue fundamento de la Iglesia católica, como consta en Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 11, mientras que los papas creen tener ese derecho. Es decir, que Pedro nunca actuó como papa, nunca se vistió como papa, nunca habló como papa, nunca escribió como papa y nunca se dirigió a la gente como si fuera papa. ¿Por qué razón? Porque Pedro nunca estuvo en Roma, sino que llevó el evangelio del reino a la casa de Israel. Esta es una prueba contundente. ¿Y qué fue del hermano de su hermano Andrés? ¿Qué fue de su hermano Andrés? Después del año 449 después de Cristo, Inglaterra fue poblada por centenares de miles de personas nuevas que no estuvieron ahí en tiempos del apóstol Pedro. La historia los llama anglosajones. Vinieron originalmente de las costas del Mar Negro a la península Címbrica, hoy Dinamarca, frente a la Gran Bretaña. Las epístolas de Pedro fueron dirigidas a sus antepasados y los historiadores griegos afirman que al apóstol Andrés le tocó predicar en Escitia y también por los países vecinos. Luego él viajó por Capadocia, por la Alta Galacia y Bitinia, bordeando todo el Ponto Euxino, hoy día llamado Mar Negro. El escritor griego Dorman Newman cita estos viajes con especial detalle. Dice que Andrés fue luego a Trapeso, ciudad marítima sobre el Ponto Euxino, de donde llegó después a Nisa, donde permaneció por 2 años, predicando y obrando milagros, y de allí pasó a Nicomedia y Calcedonia. Luego, navegando por el Propóntide, llegó a Heraclea y luego a Sinop, ciudad situada sobre el mismo mar. Estos datos fueron proporcionados por los historiadores que ya nombré, los previamente nombrados. Ahí se encontró con su hermano Pedro, con quien permaneció un tiempo considerable. Más tarde, partiendo de allí, fue nuevamente a Misius y luego se propuso regresar a Jerusalén, sede principal de la iglesia, de donde pasado algún tiempo se dirigió al país de Abisai, en el Cáucaso, y de allí pasó a la Escitia asiática,
o Sarmacia, pero al encontrarse con los bárbaros, quienes eran intratables, no estuvo mucho tiempo entre ellos, porque se fue a Quersoneso, ciudad grande y populosa dentro del Bósforo. Hoy es la actual Crimea. Y de allí permaneciendo algún tiempo, estuvo instruyendo y confirmando la fe a muchos de ellos. Luego atravesó el mar hacia Sinop, situado en la Plafagonia. Estos datos provienen de Antigüedades Apostólicas de William Cave en las páginas 137 y 138. Ahí se encontraba el apóstol Andrés predicando precisamente a la zona norte del Asia Menor, donde Pablo nunca estuvo. Desde esa región y desde Sitia al norte del Mar Negro emigraron los antepasados de los escoceses y los anglosajones también. Todos ellos descendientes, por supuesto, de la casa de Israel. De esa manera, el apóstol Andrés cumplió su misión. Los escoceses aún conservan la tradición de que Andrés predicó a sus antepasados. Desde luego que todo eso es muy significativo para nosotros como Iglesia de Dios. ¿Y a dónde llevó el evangelio Simón Zelote? Los registros griegos narran que Simón dirigió su viaje hacia Egipto y de allí a Cirene y África. Luego pasó por Mauritania y Libia. Fíjense cuánto tuvo que caminar Simón el Zelote. Él lo hizo siempre predicando el evangelio del reino. Ni el frío del clima, ni las tierras áridas pudo pasmar su celo, ni impedir que se trasladara llevando la verdadera doctrina a las islas occidentales, porque se dice que incluso llegó hasta la misma Britania. Ahí predicó e hizo muchos milagros, afirman. Simón el Zelote fue a esos lugares porque Dios lo comisionó a predicar precisamente en esa zona, debido a que mucho antes pasaron por ahí los descendientes de la tribu de Aser. ¿Quiénes eran los descendientes de la tribu de Aser? Eran los famosos vándalos, quienes arrasaron el norte del África en los mismos lugares donde más tarde Simón el Zelote iba a predicar el evangelio. Era pues lógico que él estuviera en esos lugares, porque ahí se encontraba una parte de la descendencia de Aser y tal vez, quizás, de alguna otra de las 12 tribus de Israel. Según Geoffrey de Monmouth, en su libro 11, en las secciones 8 y 10, él afirma que los sajones se fueron al rey de los africanos y entonces Gormund en Irlanda se aventuraron ellos con una gran flota para conquistar al pueblo del país. Entonces, debido a la traición de los sajones, navegaron con 160,000 africanos a Britania y asolaron casi a toda el Asia con sus incontables miles de africanos. Estos miles no eran árabes, sino eran blancos que llegaron a Irlanda. Esto nos muestra que ellos eran descendientes. Los llamaban africanos porque vivían allá. Ellos eran blancos, procedentes del norte del África y Mauritania, lugares donde precisamente había predicado Simón el Zelote. La Historia Universal del año 1784, en su volumen 27 y página 194, declara que hicieron saber que sus antepasados habían sido echados fuera del Asia por un poderoso enemigo y perseguidos hacia Grecia, y de allí escaparon al norte del África. La nación blanca señalada no se refiere a los árabes, sino a la casa de Israel y a sus enemigos asirios. Ellos permanecieron en Mauritania casi 3 siglos después de la época de Simón el Zelote, hasta que finalmente llegaron
a la Gran Bretaña alrededor del año 449 después de Cristo, en época de la invasión anglosajona, precisamente. Otro de los apóstoles, llamado Santiago, hijo de Alfeo, en latín Cleofás, y en griego, en latín Alfeo y en griego Cleofás, también llamado el menor, era hijo de la otra María, esposa de Cleofás. Algunos autores antiguos se confunden por el hecho de que 2 de los 12 apóstoles originales llevaban el mismo nombre de Santiago. En realidad, Santiago, hijo de Alfeo, fue el que partió de Palestina después de los primeros 12 años, y algunos atribuyen sus hechos equivocadamente a Santiago, el hermano de Juan, pero ya sabemos que él sufrió el martirio de manos del rey Herodes Agripa muy temprano, registrado, como vimos en Hechos capítulo 12 y versículos 1 al 2. El libro Antigüedades Apostólicas, página 148 de William Cave, afirma que después él se dirigió a las regiones occidentales y especialmente a España. Algunos también agregan Inglaterra e Irlanda, donde sembró el cristianismo. De esa manera, otro de los apóstoles enviados por Jesús terminó su obra en las Islas Británicas, más propiamente en Irlanda e Inglaterra. Como acabamos de mencionar, la tradición afirma que Santiago también permaneció algún tiempo en España. ¿Por qué España? Porque desde tiempos antiguos España fue la principal vía de migración desde el oriente del mar Mediterráneo hacia las Islas Británicas. La antigua Casa Real de Irlanda vivió algún tiempo en España. También el profeta Jeremías pasó por España rumbo a Irlanda con una de las hijas del rey Sedequías, como afirma el libro de Jeremías en el capítulo 41, versículo 10 y 43, versículo 6. Por eso también Isaías, en el capítulo 37 y versículos 31 al 32, dice: y lo que hubiese quedado de la casa de Judá y lo que hubiese escapado, volverá a echar raíz abajo. Es decir, iba a ser plantado en otro lugar y dará fruto arriba, en Irlanda. Entonces, la princesa judía, que se llamaba Teatefi, habría de plantarse en aquel lugar, y una vez plantado ahí el trono, habría de dar fruto. Es decir, que esta princesa se tendría que casar con el príncipe de Irlanda, que algunos dicen que se llamaba Herremón, y que al tener hijos, estos iban a perpetuar la dinastía de David después. Y tal vez por haber estado en España, la iglesia romana lo venera, mostrándolo montado en un caballo y portando una espada. Esto lo pudimos comprobar en varias iglesias católicas que dicen que se trataba de él. Además, contamos con pruebas adicionales de la misión de los apóstoles que iban a cumplir con la casa de Israel. Un antiguo volumen publicado por William Camden en 1674 afirma que la verdadera religión cristiana fue sembrada aquí muy antiguamente por José de Arimatea, Simón el Celote, Aristóbulo, Pedro y también Pablo, tal como muestran Doroteo, Teodoro y Sofronio en el libro Restos de Inglaterra en la página 5. Ellos también nombran a Pablo, tal vez porque él planeaba viajar de Italia a España y de allí a Inglaterra, como afirma precisamente el libro de Romanos en el capítulo 15 y versículo 28. Clemente de Roma, en su carta a los Corintios, confirma el viaje de Pablo al occidente. El historiador griego Teodoreto también dice que Pablo viajó o trajo la salvación a las islas que quedan sobre el mar. Esto consta en el libro primero, Salmo 116,
capítulo 17 y página 870. Probablemente Pablo realizó una visita solamente de cortesía a esos lugares, debido a que su promesa anterior se iba a cumplir, porque en la última parte de la comisión de Pablo, después que hubo revelado a Cristo ante los gobernantes de Roma, precisamente dice que él iba a ir a los hijos de Israel, tal como afirma precisamente el libro de Hechos en el capítulo 9 y versículo 15. De esta manera concluimos con esta segunda parte de este estudio, ¿a dónde fueron los apóstoles? Ya vimos que algunos apóstoles, hemos descrito, más bien diré, que algunos apóstoles viajaron a esos lugares, algunos lugares, y naturalmente ya tenemos ahí el rastro que dejaron ellos a través de los escritores a quienes nosotros consultamos. La próxima vez vamos a presentar el día lunes 27, la última parte de este estudio, y vamos a ver qué beneficios tuvo su viaje de los 12 apóstoles para la iglesia de Dios, y también qué recompensa van a recibir de parte de Dios y como un beneficio expreso de la iglesia cuando Dios Padre venga a morar con nosotros a la tierra. Ahora, por favor, quiero cerrar este estudio con una oración. El señor Victorio Castro, voy a pedirle que por favor active su micrófono para dirigirnos en la oración. Sí, cómo no. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Eterno Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos muchísimas gracias por el privilegio que nos has dado, Señor, de llegar a este segundo estudio bíblico, y te damos gracias, Señor, por esta enseñanza tan maravillosa que hemos recibido el día de hoy a través de este estudio que llevó a cabo nuestro hermano don Raúl Machicao. Te damos muchísimas gracias y te pedimos, Señor, que tú lo guardes en salud, que tú lo protejas, Señor, para que siga al frente de tu evangelio del reino. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, y que todo lo que hayamos aprendido lo guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón, y que tú nos permitas, Señor, llevar a cabo todos estos estudios hasta el término. Te pedimos, Padre, que tú nos des el descanso para esta noche, y te pedimos, oh Dios, que tú nos permitas estar el día de mañana en los servicios de tu hermosa fiesta de tabernáculos. Te damos una vez más gracias, Señor, por esta bendición y por este alimento espiritual que tú nos has dejado el día de hoy. Gracias por ello, y te lo pedimos en el nombre y a través de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén.